Esta salvación es grande porque es de Cristo, es inmensa, es por gracia y no por obras. Pero nosotros tenemos que permanecer, tenemos que, con diligencia, no descuidar y no deslizar. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que son parte de este canal Apologética de tu Fe, plataforma neutral. En esta noche vamos a llevar a cabo un debate que ya se había programado con anticipación, pero hemos decidido pasarlo para este día y en esta noche vamos a tratar de llevar esta temática que se lleva por título La salvación, un tema soteriológico. Si la salvación se pierde o no se pierde. Como ya saben, algunos me conocen, mi nombre es José Flore y voy a estar defendiendo la postura reformada calvinista de que la salvación no se pierde. Estaré presentando argumentos bíblicos y sólidos. Espero que puedan compartir este directo y que le den like a todos los que se vayan ahí conectando. Yo sé que es un poco ya tarde, un poco ya noche, pero los que nos vayan a ver en diferido, que puedan dejar sus comentarios con respeto y tomar sus notas y sacarle provecho a este debate. Adelante, Santiago. Bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, según lo estén viendo. Los que no vean el directo, mi nombre es Santiago Lázaro, soy de España, aunque ahora vivo en Utah, y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy vamos a tratar este tema, precisamente si la salvación se pierde. Hemos hablado de centrarnos en este tema, no vamos a hablar de la gracia, ni cómo nos salvamos, ni de la predestinación, aunque son temas colaterales, pero vamos a centrarnos específicamente en si se pierde o no se pierde la salvación. Yo, como los santos de los últimos días y la mayoría de los cristianos, creemos que aunque tenemos la seguridad de salvación y tenemos toda la tranquilidad y la seguridad en nuestra salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sí que si nos descuidamos y si cambiamos y si no somos fieles, pues podemos perder esa salvación, y voy a intentarlo presentar con argumentos bíblicos que considero muy sólidos. Muchas gracias. Bien, ahí nos presentamos ambos. Bien, como ya lo decía, y vuelvo a repetir una vez más, el tema es la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde. El formato que hemos acordado con Santiago, bueno, lástima que no tenemos un moderador. El moderador y anfitrión de este canal tiene problemas con su conexión. Así que vamos a tratar de llevar este foro, este diálogo, este debate con tiempos de 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación. Luego tendremos dos preguntas, ¿no? Dos preguntas intercaladas. Exacto. Dos preguntas intercaladas y luego concluiremos con 5 minutos de conclusión. Comenzaré yo en esta exposición. Yo lancé el reto y nuestro amigo Santiago Lázaro aceptó el reto respecto a este tema. Así que saludos a los que se vayan conectando, saludos a las dos personas ahí que van llegando. Compartan, denle like a este directo. Así que sin más que decir, vamos a arrancar con este debate con respecto a la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde. Para eso quiero pedirle a nuestro amigo Santiago Lázaro que nos coloque el cronómetro de 15 minutos. Adelante. Bien, como ya decíamos, el debate se trata sobre la salvación, si la salvación se pierde o no se pierde. El día de hoy, mi amigo se ha dado cita a este debate, y también quiero reconocer también el valor que muchas veces tenemos de debatir estos temas. Yo sé que estos temas son polémicos y que se ha debatido por muchos siglos y aún se sigue debatiendo. Y hoy nos toca debatir con nuestro amigo Santiago Lázaro. En este debate quiero dar razones sólidas y contundentes, bíblicas por supuesto, de que la salvación no se pierde, no porque lo diga yo, sino porque las escrituras mismas así lo establecen. Bien, yo estoy
yo estoy con plena convicción de que Dios no pierde lo que salva y que Cristo no muere en vano y el Espíritu Santo no sella por un tiempo, sino para siempre. En base a esto depende nuestra salvación totalmente de Dios. No depende de un esfuerzo propio, de un mérito humano propio que nosotros tengamos que lograr para ganarnos el favor de Dios. Nada en lo absoluto. Dicho esto, dicho esta previa, mi oponente, Santiago Lázaro, en este debate tiene una tarea demasiado difícil para realizar ante los siguientes argumentos que presentaré a continuación. Primero, daré la causa de nuestra salvación. La causa de nuestra salvación es la gracia. Y en base a esto, la salvación no se pierde. Leamos lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 2 y 8, el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Ahora, entendamos algo muy importante. La salvación es totalmente por gracia. Por lo tanto, si la salvación es por gracia, no la podemos perder. ¿Por qué no la podemos entender? ¿Por qué no la podemos perder? Pues entendamos que es la gracia. La gracia es la bondad inmerecida. Y utiliza el término salvo, que somos salvos, que es un adjetivo calificativo que proviene del término griego soso. Ustedes pueden verificarlo en la concordancia Strong 4982, que da 3 definiciones, y estas 3 definiciones es salvar, librar y proteger. Ustedes pueden verificarlo. Ahora, la salvación no la podemos perder porque Dios nos ha salvado. Dios nos libra, nos ha librado de la ira venidera. De esto nos ha librado Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos protege. Esta es la definición que da la concordancia Strong. Dios nos protege en el tiempo presente, lo cual indica que si Dios nos protege, tenemos la garantía perfecta, tenemos la protección perfecta. Por lo tanto, la salvación no la podemos perder. Si la salvación se puede perder por malas obras, porque eso es lo que la parte antagónica siempre presenta, que la salvación se puede perder por malas obras, ya sea como por pecado, ya sea como porque el supuesto creyente pierde la fe, y en base a esto, el supuesto converso cae en pecado, entonces pierde su salvación. Entonces, si la salvación se puede perder por malas obras, entonces también se mantiene por buenas obras. Apliquemos la lógica. Si la salvación se pierde por malas obras, entonces quiere decir que se mantiene por buenas obras. Y eso en realidad anula la gracia. Eso anula la gracia. No podemos decir que la salvación no es por obra y luego afirmar que se pierde por obra. O es por gracia o mérito o no ambos. En segundo lugar, quiero mencionar que la salvación no se pierde porque va ligada intrínsecamente al sacrificio de Cristo. Cristo no fracasa en su misión redentora. Leamos lo que dice Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Mi oponente tiene que refutar mi argumento. Lo que dice Juan capítulo 6, versículos 37 a 39. Testimonio del mismo Señor Jesucristo, palabra del Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Cristo. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Cristo, sino a la voluntad del que me envió. Ojo con lo que viene. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entendamos algo muy interesante. Dios le entrega a Cristo y Cristo recibe. Y la voluntad del Padre es que lo que le entrega a Cristo no pierda nada, dice el texto. Así es el texto. Ahora, por lo tanto, la salvación no se puede perder, porque si un creyente, si un converso es arrebatado de la mano de Cristo, entonces Cristo no hizo la voluntad del Padre. Así es sencillo. Ahora, si la salvación se pierde, entonces no tiene sentido lo que dijo Cristo. La pregunta es, ¿acaso Cristo puede fallar en hacer la voluntad del Padre? Yo lo dudo. Mi oponente tiene que responder ante este interrogante. Ahora, si Cristo pierde a uno solo de lo que el Padre le entrega, eso implica que hizo la voluntad del Padre. Ahora, en tercer lugar, quiero mencionar de que el Espíritu Santo garantiza la verso 37 al 39, de que Cristo no puede perder a ninguno de aquellos que el Padre le entregó, porque si Cristo pierde a uno de aquellos de los que el Padre le entregó,
entonces Jesucristo no hizo la voluntad del Padre. Bueno, voy a tratar de llevar mi cámara así de esta forma porque tengo problemas con mi condición. Ahora, el Espíritu Santo garantiza la salvación y no la condiciona. El pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, entendamos algo muy interesante, y es que tenemos este sello, que es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo podemos perder la salvación si hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Mi oponente tiene que resolver y responder este interrogante, el cual se plantea en este debate. Ahora, entendamos algo muy importante, y es que las arras eran garantía legal en el contexto grecorromano. La pregunta es, ¿qué clase de garantía es el Espíritu Santo si puede ser revocado por un error humano? Un Dios que da garantías que no cumple sería un Dios que engaña. El sello del Espíritu Santo no es una marca condicional, es una promesa irrevocable. Entonces, si la salvación puede ser revocada, si la salvación se pierde, entonces iría en contra de este texto. Estaríamos diciendo de que las arras de nuestra herencia, el cual el Pablo apunta hacia el sello del Espíritu Santo, que es nuestra promesa, entonces caeríamos en decir de que en realidad puede ser revocado. Mi oponente tiene que resolver este interrogante. En cuarto lugar, quiero mencionar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En base a Romanos capítulo 8, verso 1, Pablo nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Si alguien está en Cristo, no hay condenación posible. No podemos decir que estamos en Cristo y a la vez creer en posibilidad de condenación. Eso sería contradecir directamente la palabra. Si la condenación regresa, entonces la promesa de Romanos 8.1 fue falsa. Ahora, sigamos adelante. Lo que nos sigue diciendo Pablo, nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Dice Pablo, plantea la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos podrá separar? Y pregunta Pablo, dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, dice Pablo. No dice Pablo, estoy inseguro. Dice, por lo cual estoy seguro, porque Pablo creía en una seguridad de la salvación, creía en una certeza, seguridad eterna de la salvación. Por lo tanto, la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo creía en una plena seguridad de la salvación. Estoy seguro, dice Pablo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada nos podrá separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, ¿cómo podemos perder la salvación si no hay nada, absolutamente nada que nos pueda apartar del amor de Dios? Nada nos puede separar de Cristo. Ahora, incluye eso también el pecado futuro, porque según lo que la parte antagónica afirma de que la salvación se pierde, es que el converso peca contra Dios. Entonces, si el creyente peca contra Dios, por lo tanto pierde su salvación. Eso es lo que plantean. Ahora, ¿incluye eso también el pecado futuro? Claro que sí. Pablo dice que ni lo porvenir puede separar, ni lo porvenir. Ahora, la pregunta que yo haría para todos aquellos que sostienen que la salvación se pierde, ¿acaso tu pecado futuro es más poderoso que Dios mismo para separarte de él? Es una pregunta digna de meditar. Dios es quien comienza la buena obra y la termina. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo nos dice, estando persuadido de esto, Pablo dice, estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? De acuerdo al texto dice que Dios comenzó la obra, no la comenzó usted, y no le colaboró tampoco usted a Dios para poder contribuir en su salvación. ¿Quién la perfeccionará? ¿Usted y Dios? No. De acuerdo al texto dice que Dios la perfeccionará. Esto no da lugar para echarle mano, para contribuir en nuestra salvación. La salvación en su totalidad depende de Dios, por lo tanto no se puede perder. Tenemos la garantía perfecta de que Dios comenzó la buena obra y Él la perfecciona, por lo tanto la salvación no se pierde. Ahora, entendamos otro punto importante y argumento que contribuye a que la salvación no se pierde, la ley de la adopción.
La ley de la adopción es el acto jurídico de tomar por hijo a quien no lo es por naturaleza. En la enseñanza de Pablo, la adopción se refiere al acto por el cual Dios recibe a los creyentes como sus hijos. Leamos lo que dice Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora, en el verso capítulo 8, versículo 15 de Romanos, Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. La pregunta sería, ¿Dios adopta y luego deshereda? Esta es una de las preguntas que mi oponente tiene que resolver en este debate. ¿Dios adopta y luego deshereda? ¿O será que Dios es tan caprichoso como para decir, ahora sos mi hijo y ahora ya no? Eso sería una burla a la paternidad divina. Si la salvación se pierde, entonces nunca fuiste hijo, solo un huésped condicional. Por lo tanto, demuestra todos estos textos de que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tomado como hijo. Por lo tanto, esto no puede ser revocado. El nuevo nacimiento no puede deshacerse. Si nosotros leemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Juan nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por lo tanto, si es nacido de Dios, no puede pecar, y si no puede pecar, no puede perder la salvación. ¿Por qué no puede perder la salvación? Porque ha nacido de Dios. Nacer de nuevo es un acto irreversible. ¿Puede un nacido espiritual desnacer? Por supuesto que no. Sería algo descabellado creer que un nacido espiritual puede desnacer o que un nacido puede desnacer nuevamente. ¿Por qué? Porque es irreversible. ¿Cuándo has visto que un nacimiento se revierta? Nunca lo has visto. Entonces, por lo tanto, no puede perder su salvación. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios no peca. Esto es uno de los textos por los cuales nos arroja luz respecto a nuestra salvación. La salvación es imposible que se pueda perder. Si naciste de Dios, su simiente permanece en usted y en mí. No dice que puede irse. Ahora, sigamos adelante. ¿Cuántos minutos me queda? 2 minutos, perdona, 2. Ok, gracias. Seguimos adelante. El poder de Dios preserva y no depende del nuestro. Si nosotros leemos lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, nos dice el apóstol Pedro, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entendamos algo muy importante. Dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios, lo cual indica un tiempo presente, que somos guardados por el poder de Dios y con un propósito. ¿Y cuál es este propósito por el cual nosotros somos guardados? Y es para alcanzar la salvación que está preparada para manifestada en tiempo postrero, apuntando hacia la glorificación. Ahora, por lo tanto, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios. Si somos guardados por el poder de Dios, no da lugar al esfuerzo humano que nosotros tengamos que contribuirle a Dios, contribuir en nuestra salvación. Sigamos adelante. El pacto de salvación es eterna. Si nosotros leemos Jeremías 32:40, Jeremías nos dice lo siguiente, lo cual es una profecía: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entendamos algo muy importante, y es que Jeremías, Dios anuncia una profecía. Ok, bueno, para cerrar e ir concluyendo la idea, quiero decir de que Jeremías 32:40 establece una promesa en el nuevo pacto, y es que Dios coloca el temor en el corazón de ellos, con quienes ellos, con los que Él establece el pacto. Y el propósito es para que no se aparten de mí, dice Dios. Por lo tanto, si el propósito es que no se aparten de Él, no puede perderse la salvación. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, pues justo el tiempo, te quedaban 2 segundos, perfecto. Bueno, pues voy a empezar con mi exposición. Hay un hecho que es muy importante y lo voy a basar en 3 puntos principales para demostrar de que, por supuesto, tenemos seguridad de salvación, por supuesto, Jesucristo no falla, por supuesto, la salvación es plena y concreta, pero hay algo que es muy importante y que no consideran nuestros hermanos, es que nuestro libre albedrío, nuestras debilidades humanas nos pueden apartar o nos pueden hacer caer de la presencia del Señor y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de caer y de perder nuestra salvación porque somos agentes libres. Y lo voy a demostrar con 3 bloques de exposición. Primero, voy a explicar que la salvación no es un acto único que se recibe una sola vez y que ya sirve para siempre, sino que la salvación precisamente
es un proceso continuo que requiere, por supuesto, la gracia plena de Jesucristo, pero requiere de que nosotros hagamos nuestra parte. Porque Cristo hizo la salvación, es infinita y eterna, pero nosotros tenemos que aceptar esa salvación y permanecer en ella. Primero vamos a ver Romanos 13:11 que dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, Pablo está aquí explicando que hay un proceso de tiempo, es decir, que cuando creímos, cuando nos convertimos, cuando nos declaramos salvos, como quieran decirlo, iniciamos nuestra vida cristiana, pero con el paso del tiempo nos vamos acercando a la salvación, por lo cual no es un hecho puntual, sino que es todo un proceso que lleva toda una vida. Primera de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, vemos aquí el proceso de salvación que se inicia. Somos salvos por la gracia mediante la fe. Y la fe es el principio de poder, el principio de acción que nosotros realizamos para acceder a esa gracia de Cristo. Por lo tanto, como dice aquí, obtenemos el final de nuestra fe, será la salvación. Por lo tanto, no es un hecho aislado que ocurre una vez en la vida y se mantiene para siempre, sino que es algo que tenemos que cuidar y mantener. Filipenses 2:12 dice: labrad vuestra salvación con temor y temblor. Está requiriéndonos un esfuerzo. Cuando uno labra la tierra, cuando uno cuida una planta, la planta no la ha creado él, la planta no le da vida a él. Ese es el don de Dios, esa es la gracia de Dios. Pero sí que te pide que esa planta que te ha dado Dios, que tú no has creado ni puedes crear, la cuides y la mantengas y la desarrolles. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo para nuestra salvación, no por parte de Cristo, sino por parte de nosotros, porque es un proceso de salvación. La salvación es en Cristo plena, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto. Si no, no existiría ni libre albedrío ni progreso eterno. Seríamos unos meros títeres en la mano del Señor. Y Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto se repite 7 veces a las 7 iglesias. Aquí está hablando de personas de la iglesia, conversos, no meros personas que entraron y salieron, sino personas que son miembros de la iglesia. Pero dice que cuando se convirtieron, ¿no?, su nombre es escrito en el libro de la vida. Si se mantienen fieles, si vences y no eres vencido, no caes. Si no caes, tu nombre no se borra del libro de la vida. Por lo tanto, vemos que hay, por supuesto, claro y conciso, el problema de que si nosotros nos alejamos de Dios, podemos caer de la gracia y podemos perder nuestra salvación, por supuesto. Si no, nuestro nombre sería borrado del libro de la vida. El segundo bloque sería permanecer en la fe y en nuestra salvación. El Señor nos enseña por medio de las Escrituras que tenemos que mantener esa salvación que recibimos, como digo, al bautizarnos, al convertirnos, al declararnos salvos, al reconocer a Cristo, como quieran expresarlo cualquier diferente tipo de cristiano. Desde ese momento que nos convertimos en discípulos de Cristo y que somos salvos y que tenemos seguridad de salvación, pero requiere que hagamos algo. ¿Qué requiere? Pues vamos a ver varios versículos que nos lo dicen. Primero, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5, la parábola, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, no podréis llevar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está claro que habla de gente que se ha convertido, gente que es parte de Cristo, que forma parte de Él, que dice que debemos estar siempre con Él, o sea, debemos permanecer en la salvación. Eso nos da la seguridad, la tranquilidad, y si estamos con Él no tenemos ningún miedo, ningún problema. Esa garantía de la que tanto hablamos es real, pero no es una garantía absoluta e incuestionable. Depende de nuestra fidelidad, depende de que permanezcamos en el Señor Jesucristo. Necesitamos, como pámpanos, como fruto, como parte de esa vid, estar dentro de la vida de Cristo. Si nos alejamos de Él, como un pámpano, si se corta una rama, si un racimo se corta, se muere. Por lo tanto, existe la posibilidad de caer, porque si no permanecemos en Cristo, no podemos sobrevivir, solamente permaneciendo en Él. Otra escritura, 1 Tesalonicenses 5:8. Habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí de nuevo la salvación se requiere esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Es una seguridad completa y absoluta? No. No es una garantía, es una seguridad, una tranquilidad. La esperanza nos da tranquilidad, nos da confianza, pero no es un sello que no se pueda romper, porque tenemos nuestro libre albedrío, que lo veremos después. Por lo tanto, la esperanza
no es una garantía, pero es una seguridad y una confianza en nuestro Padre. Mateo 10:22 nos dice, más el que persevere hasta el fin será salvo. Y aquí no está hablando de los últimos días. Aquí nos dice que debemos de perseverar, tenemos que esforzarnos, tenemos que mantenernos cerca de Cristo para mantener nuestra salvación. Romanos 11:22, con severidad para los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, que es sinónimo de gracia, es decir, si permanecemos en la gracia, pues de otra manera también tú serás cortado. Así que aquí está claro que habla de gente conversa. Nos dice que tenemos que permanecer en esa gracia, en su bondad. ¿Cómo permanecemos? Guardando los mandamientos, haciendo buenas obras, siendo obedientes a todas las cosas que el Señor nos pida y siendo lo más puros y santos posible. Porque si no, ¿qué dice? Serán cortados, caerás de la gracia. Si eres cortado es porque antes estabas en el sitio correcto. No es que eres una persona que entres y sales y no has llegado a conocer a Cristo. Aquí estás diciendo que eres miembro de la Iglesia de Cristo, pero si no permaneces en esa gracia de Cristo, puedes ser cortado, por supuesto, y caes de la gracia. Y en Hebreos 2, versículos 1 y 3, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí está muy claro de que tenemos que atender con diligencia, con mucho cuidado, nuestra salvación, para que no nos deslicemos. Si nos deslizamos, si nos podemos caer, es que hay un riesgo, por supuesto. No por parte de Cristo, reitero, sino por nuestra parte de que como naturaleza humana podemos volvernos atrás, podemos caer en el pecado, podemos caer en la incredulidad o podemos perder la fe. Por lo tanto, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación es grande porque es de Cristo, es inmensa, es por gracia y no por obras. Pero nosotros tenemos que permanecer, tenemos que, con diligencia, no descuidar y no deslizar. Dicho todo esto, los versículos más claros todavía del tercer punto es que podemos caer de la gracia de Cristo. En Apocalipsis 3:5 ya hemos visto que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Para que no sea borrado tenemos que vencer. ¿Qué quiere decir? Que el que es vencido por el pecado, por la incredulidad o por la maldad, aunque haya sido justo, aunque haya sido fiel, aunque haya sido sellado, puede ser borrado su nombre, porque no hay una garantía total y absoluta. La gracia de Cristo es suficiente, pero nuestra parte es la que nos puede hacer extraviarnos. Segunda de Pedro 2, 15, 20 al 22. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. O sea, han dejado el camino recto, eran conversos, eran santos, eran salvos, y se han extraviado. Es decir, que podemos alejarnos del Señor porque nos perdemos siguiendo el camino de Balaam. Balaam fue un profeta que se corrompió y al final fue desechado. Por lo tanto, más claro, agua, que la salvación se puede perder no por Cristo. Cristo no falla, nosotros sí que fallamos. Y sigue. Ciertamente, se habiendo escapado de la contaminación de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándonos otra vez en ellos, son vencidos, el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del mandamiento que les fue dado. Aquí no hay mucho que interpretar, está claro, literal. Tenemos libertad, tenemos el conocimiento, somos santos, somos conversos, pero podemos perdernos. Porque después de haberlo conocido, podemos volvernos atrás. Jesús no falla, nosotros sí fallamos. Más claro, Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo, fíjate, participantes del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, y recayeron, otra vez sean renovados para arrepentimiento. Es decir, que podemos, aunque tengamos el sello del Espíritu Santo, aunque gocemos del gozo celestial, podemos no ser renovados porque hemos recaído, porque nos hemos caído. Por lo tanto, de nuevo, conversos con libertad que pueden caer. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino horrenda expectación de juicio. Por lo tanto, podemos pecar voluntariamente, por supuesto. No estamos hablando de un fallo, de un problema, de un error. El Señor no lo va a perdonar todo. Pero si voluntariamente pecamos, es decir, si nos alejamos del Señor, no podemos reclamar una gracia completa y total en nuestros pecados. No podemos ser salvos en nuestros pecados. ¿Y quién no va a pecar
aunque nos alejemos del pecado, yo no digo que el que crea que es salvo puede pecar libremente, eso no lo decimos, pero sí podemos recaer, sí podemos tener un problema, somos débiles, somos humanos. Entonces, si pecaremos voluntariamente, alejándonos de la verdad, ya no queda más sacrificio. De nuevo, la expiación, por supuesto, es completa, pero es condicional a nuestra obediencia. Eso es lo que a veces no entendemos. La salvación es completa, total, plena, el sello del Espíritu es completo, pero requiere nuestra obediencia, nuestra fidelidad, permanecer como hemos visto y no caer de esa gracia, porque podemos caer. Tenemos libre albedrío, no estamos predestinados a nada, somos seres libres. Y Jesús no falla, pero nosotros podemos fallar. Y un ejemplo, aún para decirlo más claramente, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Aquí están los tres principios. Si nos desligamos es porque estábamos ligados a Cristo, éramos conversos, éramos salvos, éramos santos. Si nos desligamos es porque tenemos libertad para hacerlo. Nadie nos obliga, Dios no nos obliga, no nos maneja como un títere. Y tercero, si caemos de la gracia, perdemos esa bendición y por lo tanto podemos perderlo. Es que está muy claro, no hay mucha discusión. Son textos literales, interpretación literal. No tenemos que darle vueltas y ver otros textos que son muy bonitos, muy reales, pero que estos nos aclaran. Tenemos que ver la Biblia en el contexto. El contexto es que, claro, si cogemos unos textos y les damos una interpretación muy bonita, podemos hacernos una imagen que no es real, porque luego tenemos que ver los otros textos que nos dicen que la salvación es completa y plena, pero que depende de nosotros, Y se ha ido... Vale. Bueno, pues decía que en 2 de Pedro 2:15 nos dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Aquí está muy claro de que tenemos la libertad, tenemos el peligro y la posibilidad de dejar el camino recto. Y está hablando de personas que son conversas y que en su libertad y en ejercicio de su libertad pueden perderse. Podemos extraviarnos como Balaam. El ejemplo de Balaam es un profeta que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero se corrompió y fue desechado. Por lo tanto, vemos un ejemplo muy claro de que se puede caer de la gracia, se puede perder la salvación. Y luego los siguientes versículos, el 20 al 22, dice, ciertamente, se habiendo escapado de la contaminación de este mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez ellos son vencidos, el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del mandamiento que les fue dado. Por lo tanto, aquí está muy claro, es literal, no hay que interpretar ni darle vueltas. Somos personas conversos, somos santos, somos salvos cuando aceptamos el Evangelio. Teníamos el conocimiento del Señor, pero si nos enredamos otra vez y somos vencidos, pues ya dejamos de ser salvos. Y dice, es mejor que no lo hubieran conocido que volverse atrás. Es decir, que tenemos la conversión, tenemos la libertad y tenemos la posibilidad de caer. Y el Señor nos lo avisa, por lo tanto, es muy claro. En Hebreos 6, del 4 al 6, nos lo vuelve a decir. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es que está clarísimo. Los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, personas convertidas, personas salvas, que caen, recaen, ya no pueden ser renovados porque fueron personas justas y pueden caer, cualquier persona puede caer. Porque tenemos la libertad. Lo dice en el siguiente versículo, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino horrenda expectación de juicio. Por lo tanto, ese pecar voluntariamente es una posibilidad. Por supuesto, Jesucristo no nos falla. Jesucristo está ahí, siempre va a estar ahí, nos da seguridad y garantía. Él nunca se aleja de nosotros ni nunca se aparta. Pero nosotros podemos pecar voluntariamente. ¿Qué significa esto? No estoy hablando de un fallo, de una dificultad, de una caída, de una debilidad humana. Por supuesto que eso podemos tener. Pero también podemos alejarnos voluntariamente del Señor. Podemos caer en un pecado grave como el profeta Balaam. Podemos enredarnos en cualquier pecado. Y eso significa que podemos caer de la gracia. Por lo tanto, vemos en este ejemplo que la expiación de Cristo es completa y total, pero es condicional a nuestra obediencia, a permanecer en Él, a estar cerca de Él y a no caer, a no alejarnos, a no desligarnos de Él. Por lo tanto, como personas libres, no títeres de un Dios que nos da salvación a unos plena
y a otros condenación eterna, nosotros en nuestro ejercicio del libre albedrío podemos, desgraciadamente algunos, y hay muchos ejemplos, pueden caer de esa gracia y alejarse del Señor. Por eso dice, si pecaren voluntariamente. Si pecaren voluntariamente. Y hemos visto muchos ejemplos. Y eso nos lo ratifica Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Es decir, si estaban en Cristo ligados, eran salvos, eran conversos. Pero si nos desligamos de Cristo, si por el ejercicio de nuestra libertad, por nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nos desligamos, nos soltamos de Cristo, caemos de la gracia. Está clarísimo. Es que hay que ver todos los principios del Evangelio, hay que verlos en su conjunto. Si cogemos solo unos versículos que hablan del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia plena, del sello del Espíritu Santo, por supuesto que podemos entender lo que entienden nuestros hermanos calvinistas, pero eso no es todo Evangelio, porque está la otra parte, de que tenemos que recibir la salvación, que tenemos que permanecer en la salvación y que podemos perder la salvación, y lo dice claramente todos estos versículos. Como decía antes, cuando somos partícipes del Espíritu Santo, que decía en Hebreos 6, 4-6, ahí fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero si recaemos, pues ya no somos renovados. Por lo tanto, está claro que aun teniendo el sello del Espíritu Santo, nosotros fallamos y podemos rechazar ese sello. Y para finalizar, 2 de Timoteo 2, 10-13, que lo dice todo muy clarito, completo desde el principio hasta el final. Acerca de los escogidos que obtengan la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Si somos muertos, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aquí está muy claro todo lo que yo he explicado. Nosotros, si aceptamos a Cristo, vivimos con Él, no tenemos ningún miedo ni ningún problema de que seremos salvos. Pero si le negamos, Cristo nos va a negar, es decir, ahí podemos caer. Si somos infieles, Él no es fiel, Él no falla, nosotros sí. Por lo tanto, si nosotros somos fieles, tenemos esa seguridad completa. Pero aquí vemos la intervención del libre albedrío y de la fidelidad a Jesucristo. Hay dos partes. Nuestra parte es aceptar a Cristo, declararnos salvos, permanecer en esa salvación y no caer de ella. La parte de Cristo es una expiación completa, total e irrevocable, pero nosotros somos los que fallamos. Nosotros, aun siendo conversos, tenemos la libertad de vivir y de negar o rechazar, y por lo tanto tenemos la posibilidad. Muchas gracias. Cuando tú empieces yo te marco. Ya apago mi micro. 10 minutos. Ok. ¿Te has visto cuál es el 2 minutos. Bien, adelante. Bien, hemos escuchado atentamente la participación de nuestro amigo Santiago Lázaro en su tiempo de exposición. A continuación presentaré una refutación y también una explicación a todos los textos que él ha presentado en su exposición. Primero, nuestro amigo Santiago Lázaro nos habló de un libre albedrío, que la salvación, existe la posibilidad de que podamos perder la salvación porque el ser humano, dice él, tiene el libre albedrío. Pero eso es totalmente falso. El ser humano no tiene un libre albedrío espiritual con el cual pueda elegir las cosas espirituales, como en este caso Dios. Eso es mentira. ¿Por qué razón? La Biblia nos arroja luz al respecto. Leamos. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta es la siguiente. ¿Puede un muerto elegir la vida? Por supuesto que no. Y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No vosotros elegiste la vida. Es Dios, pero Dios es Dios, no el hombre. Por lo tanto, Dios nos da vida, no nosotros mismos. Esto demuestra de que no existe un libre albedrío. Además, el hombre es esclavo del pecado. Y un esclavo, como dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, no puede ser libre a menos de que el Hijo os libertare. Eso le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, estando en esclavitud de pecado. Por lo tanto, ¿cómo un esclavo puede ser un libre? Eso demuestra que no hay un libre albedrío. Ahora, y si no hay un libre albedrío, la salvación no descansa en el hombre, sino que descansa en Dios. Así que por lo tanto la salvación es imposible que pueda perderse la salvación.
Él nos cita lo que dice Romanos cuando dice que cuando Pablo asevera de que está cerca más nuestra salvación que cuando creímos y que la salvación es todo un proceso. Y efectivamente, lo que pasa es lo siguiente. En el proceso de la salvación, tal como he dado la definición en Efesios capítulo 2, versículo 8, establece 3 definiciones que la concordancia Strong, tal como expuse en mi tiempo de exposición, es salvar, librar y proteger. Dios nos ha salvado. Hay que entender algo muy importante y es la secuencia de la salvación. Hablando en tiempo presente, cuando nosotros creímos, en el tiempo pasado, cuando creímos, en el tiempo presente, ahora en la actualidad, cuando Dios nos preserva. Y si Dios nos preserva, la salvación no se puede perder. Esa es la definición de lo que da Efesios 2, versículo 8, el término griego sozo, salvar. Ahora, en la salvación, en su consumación, se da en la glorificación. Entendamos algo muy importante, y es que nosotros en la actualidad somos salvos, pero no hemos obtenido la glorificación. Eso es la diferencia. En este momento, nosotros estamos en un proceso de perseverancia, y en este proceso de perseverancia, Dios nos preserva. Y si Dios nos preserva, no podemos perder la salvación, porque el preservar es la definición que da la concordancia Strong del término sozo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Seguimos adelante. Él nos lee lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Interesante, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 12, cuando el apóstol Pablo establece, donde dice el apóstol Pablo le dice a los creyentes, le dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí dice nuestro amigo Santiago, que hay que preocuparnos por nuestra salvación. Y con temor y temblor, así establece el apóstol Pablo, Filipenses 2:12. Esto habla de una advertencia, así lo ven, pero en realidad no es así, porque dice el texto, ocuparnos. Dice ocuparnos, no ganarla, ni sostenerla. El verso 13 es contundente porque dice, porque Dios produce así el querer como el hacer. Depende de Dios. Dios produce así el querer como el hacer. El siguiente versículo. Dios no te dice que mantengas tu salvación, sino que vivas a la altura de lo que ya te dio. Eso es lo que establece en el pasaje. Ahora, seguimos adelante en lo que nos dice nuestro amigo Lázaro. Nos lee lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9 dice que la salvación es todo un proceso. Claro, lo que pasa es que hay que entender lo que es el ordo saluti. La salvación, muchos ven la salvación hablando para el momento futuro, que es en la glorificación. El momento de la glorificación o la redención de nuestros cuerpos. No, la salvación comienza desde el momento que creíste y fuiste justificado. Desde ese momento. Cuando Dios te llamó, de ahí comienza el proceso de salvación, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Pero hay que entender algo muy importante. Este pasaje está dentro de un contexto. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Somos guardados. Y si somos guardados, ¿cómo podemos perder la salvación? Es imposible que podamos perder la salvación. ¿Por qué no podemos perder la salvación? Porque Dios nos guarda. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos guarda? Y dice el pasaje en el versículo 5, capítulo 1, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, hablando de la glorificación. Interesante. Seguimos adelante. Luego nos lee lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, y aquí dice nuestro amigo, y aquí está la condición, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Hay que entender algo muy importante, Lázaro, y es que cuando habla de que si vence, esto no es una condición. Esto no es una condición. Y si es una condición, y si no es una condición, entonces ¿de qué manera nosotros podamos entender este pasaje controversial tal como nuestro amigo acá lo presenta? Interesante. El pasaje, ahora entendamos algo muy importante. ¿Quién es el vencedor? ¿Quién es el vencedor? El apóstol Juan nos dice que, vamos a leer rápidamente. Capítulo 3, versículo 5, iglesia a Sardis, al que venciere. ¿Quiénes son los que vencen según las escrituras? ¿Quién es el que vence? El apóstol Pablo da la respuesta a este interrogante. Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero gracias a él que nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
De manera que aquel que ha nacido de Dios no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, en esta iglesia de Sardis no establece como base de que ellos tienen que vencer para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. No, por supuesto que no. No es una advertencia a los creyentes que pertenecen a Dios, sino al contrario, es una promesa de seguridad eterna. No borraré su nombre del libro de la vida. Interesante. Seguimos adelante. Nos habla de que tenemos que permanecer en la salvación, en la fe, a través de lo que es el bautismo y todos estos procesos. Nosotros tenemos que contribuir. Pero la Escritura no establece eso. Si nosotros hacemos estos actos como bautismo, esto es una evidencia de que en realidad hemos sido salvos mediante la gracia de Dios o por la gracia de Dios. La causa primaria es la gracia de Dios. Y el verso 9 de lo que nos dice Efesios 2, 8 y 9, dice que somos salvos por gracia. Y no da lugar en el texto para entremeter ahí las buenas obras o las buenas acciones de nosotros, contribuir a la salvación. Es por gracia y nada más. Ahora, nos cita lo que dice Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, hablando de la vid verdadera y de los pámpanos. Entendamos algo muy importante, y es que esto es una metáfora. Cuando el Señor Jesucristo habla de la vid verdadera, dice que Él es la vid verdadera. Y esta vid verdadera tiene pámpanos, los cuales indican sus ramas. ¿Y sabía usted que la vid imparte savia sobre los pámpanos? De manera que los pámpanos dependen de la vid. Gracias. Por lo tanto, los pámpanos dependen de la vid. Y de esa manera, los pámpanos obtienen vida por medio de la vid. Por lo tanto, esto demuestra de que nosotros, siendo pámpanos, dependemos totalmente de Dios. Por lo demás, si dependemos de Dios, no podemos perder la salvación. Está garantizado. Aún con el mismo texto se refuta esta idea. Nos cita lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 22, que tenemos que perseverar, lo cual no es un condicionante, por supuesto que no. Nosotros perseveramos no para obtener la salvación, nosotros perseveramos porque es un acto de fe. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos. Aún desde el momento que hemos creído, perseveramos. Tenemos esta garantía perfecta. Ahora, nuestro ponente tiene que refutar los argumentos anteriores que he expuesto, tales como Efesios 2:8, entre otros. Más de 10 versículos bíblicos he puesto en mi tiempo de exposición. Habla sobre Romanos capítulo 11. Si no me da el tiempo, vamos a tratar de explicarlo. Romanos capítulo 11. Este pasaje no debe ser usado como un argumento en contra de que la salvación se pierde. Más bien, notemos algo muy importante. El punto de Pablo es simplemente el siguiente. Tal como los judíos fueron removidos del lugar de bendición cuando rechazaron a Cristo, los gentiles también serán removidos del lugar de bendición si rechazan a Cristo. Pablo no está hablando de un creyente individual que cree en Cristo y es salvo y que luego más tarde en su vida rechaza a Cristo como Salvador. Gracias. Bueno, un segundito, que me arregle los papeles y vamos a intentar hacer nuestra refutación a todas sus palabras. Bien, empiezo con mi tiempo. Ya. El problema es que todas las argumentaciones de mi amigo Javier pues no hacen una referencia explícita y directa y clara a que no se puede perder la salvación. Todas las referencias son deducciones, posibilidades, interpretaciones de que realmente la gracia de Dios es plena y completa y en mi opinión y con todo respeto, la falsa interpretación de que porque Cristo nos salva ya está todo hecho y no tenemos absolutamente nada que hacer. Por supuesto que la gracia de Dios es completa, infinita y eterna, pero nos requiere que hagamos cosas. Y en todos los versículos que él ha mencionado siempre normalmente se menciona la fe. Y la fe es nuestra, aunque es un don de Dios, pero nosotros desarrollamos la fe y nosotros vivimos por la fe y la fe es un principio de poder. Y la fe sin obras es muerta. No significa que las obras nos salven, ni mucho menos, sino que las obras nos santifican, nos acercan a Dios y nos ayudan a permanecer en Él. Por lo tanto, es importante que veamos esto. Bueno, nos ha dicho que Dios nos salva, nos sella y que somos salvos por gracia, por supuesto, pero no hay que olvidar lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10:26. A ver dónde lo tengo. Empiezo a anotar y se me van los...
Hebreos 10:26. Si pecaremos voluntariamente, después de conocer la verdad, no queda ya posibilidad de arrepentimiento. Es decir, que podemos caer. Es que lo dice muy claramente. Y pecar voluntariamente, si nos alejamos del Señor, podemos caer. Está muy claro. Toda gracia, toda salvación plena se basa en nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Perdona, pero eso de que no existe el albedrío, eso es completamente erróneo. Tendríamos que hacer otro día sobre el libre albedrío, pero el libre albedrío significa que somos capaces de decidir por nosotros mismos. Que aunque Cristo nos reclama, Cristo nos salva, Cristo nos purifica, pero nosotros somos los que aceptamos esa salvación y nosotros somos los que nos podemos alejar de Él, precisamente. Si nos alejamos de la vid, perdemos la savia y morimos. Cristo no nos obliga a permanecer en la vid. Hemos visto un montón de versículos que nos dicen que podemos caer de la gracia, que podemos alejarnos de Él. Si voluntariamente pecamos, no nos va a negar. Y el libre albedrío, vamos, yo no lo sé dónde no existe, pero el libre albedrío, en Apocalipsis 3:20 dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo, el que me abra, entraré y cenaré con Él. No dice yo pego una patada en la puerta, abro y te saco a bofetadas, con perdón de la expresión. Los dice claramente que Él llama y Él nos invita. Y Él espera que abramos. Si no abre la puerta, Él no la va a romper. Por lo tanto, el libre albedrío existe. Josué 24 nos dice, escogeos hoy a quien sirváis. Por lo tanto, el libre albedrío existe. Y el pueblo de Israel escogió. Muchos se perdieron y muchos permanecieron en la justicia. Los que cogieron servir a Jehová siguieron a Dios. Por lo tanto, el libre albedrío es imprescindible. Es imprescindible. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos una gracia tan plena y tan grande, podemos identificarla con una propia parábola de Cristo, la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, Él da talentos conforme a la capacidad de cada uno. Ese talento no es nuestro, no lo podemos hacer. ¿Pero qué nos pide? Que lo multipliquemos. Y el que no lo multiplica, que lo esconde, ¿qué le pasa? Es rechazado. Por lo tanto, la gracia la recibimos como ese talento de la parábola y el Señor espera que la multipliquemos. No para salvarnos, sino para permanecer en Él y llegar al fin de nuestra vida, que es la salvación, como hemos visto antes en los versículos. Cuando nos habla de Juan 6:37, que todo lo entrega para Él y no lo pierde, pues entonces leeríamos 2 Timoteo 10:13, que ya hemos visto, que si permanecemos en Cristo Jesús, viviremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Es que eso está claro. ¿Qué garantía plena y completa tenemos? Si dice aquí, si le negamos, Él nos negará. Y si nosotros somos infieles, Él sí que permanece fiel. Él nunca falla, pero nosotros sí que fallamos. Podemos caer de la gracia. En Gálatas 5:4, os desligasteis de Cristo y de la gracia habéis caído. Es que eso es irrefutable. Todo lo demás es interpretativo, esto es literal. Aquí no hay que darle vueltas, aquí no hay que interpretarlo. Y solo hay que leer y entender, no ir más allá de lo que está escrito. No retorcer las escrituras para que digan lo que yo quiero y regalarme los oídos. Es la realidad. Nosotros nos salvamos por Cristo, pero Cristo espera que hagamos cosas. Él nos da la oportunidad. Cuando lee Efesios 1, 13 al 14, el Espíritu Santo de la promesa, pues ya hemos visto antes que el Espíritu, podemos desligarnos del Espíritu, por supuesto. Efesios 1, 13 al 14, fuisteis sellados por el Espíritu Santo en arras de la herencia. Pero en el 12, que no lo ha leído, esperábamos en Cristo. Esto no es una garantía, esperar en Cristo. Esperar es confiar, pero no es una cadena que nos obligue. Y somos sellados para permanecer y perseverar y tenemos que vencer. Perdón, se ha cortado. Ahora sí que lo he visto. No, aquí estoy, adelante. Sí, lo que pasa es que toqué algo acá, disculpa, aquí estoy. No, vale. Pues entonces sigo, ¿vale? Espera un segundito. Sigo. Como decía, Efesios, estaba leyendo, sí, las arras no es una garantía absoluta, porque, como hemos visto en Gálatas 5, nos podemos desligar de Cristo y podemos caer de la gracia. Por lo tanto, si nos desligamos del Espíritu, podemos desligarnos. No es una garantía que nos obligue. ¿Ahora soy yo el que me he salido o me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, pero no sé, toqué algo acá. Vale. Bueno, mientras me escuches, que ahora no me veo más que en chiquitito. Vale. A ver si me oriento un poquito y sigo. Bueno. Luego también cita Romanos 8:1, que no estamos bajo condenación. Bueno, pues como hemos visto algo,
la salvación no es un hecho único, es un hecho progresivo. En Efesios 4:13 nos dice hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, ahí tenemos un esfuerzo que hacer y una parte, nuestra parte. Y segunda de Pedro 2, del 3 al 11, nos dice que hagamos firme nuestra vocación y elección para no caer a más. O Romanos 13:11, estamos más cerca ahora que cuando creímos. Por lo tanto, es un proceso y es una posibilidad de que nosotros podemos caer y podemos alejarnos. Luego cita Romanos 8, 35 al 38, nada nos puede separar del amor de Dios. Ahí no habla, primero aquí no habla de salvación. Aquí dice que nada nos separa del amor de Dios, ni siquiera los pecadores están separados del amor de Dios. Ahí cita que esta escritura no vale para ninguna garantía de salvación, porque nada nos separa, es que Dios no falla, es que Jesucristo no nos falla, somos nosotros. Y no nos separa del amor de Dios nada, ni siquiera el pecado, porque hasta los pecadores son amados por Dios, Dios ama a todos. Pecadores y no pecadores. Por lo tanto, esta escritura no sirve, o perdón, para nada. Y luego que también la gracia, una vez recibida, nos salva de los pecados hasta futuros, sin arrepentimiento. ¿Uno se puede salvar sin arrepentirse? ¿Uno puede mantener una vida pecaminosa y ser salvo porque haya recibido una gracia anterior? No, caes de la gracia y tu estado es peor que el anterior. Por lo tanto, esa deducción es imposible. La gracia no nos puede cubrir pecados futuros si no permanecemos en Cristo. Y si caemos de la gracia, somos desligados de Él y dice que ya estamos perdidos. Luego nos dice que somos adoptados y luego de ser heredados, por supuesto. El hijo pródigo puede ser heredado. Y luego lo recibió el Señor, pero no le dio su herencia, ya la había perdido la herencia. Esa palabra claramente. ¿Por qué? Porque se respeta la libertad, porque se espera el arrepentimiento y se espera que las personas cambien. Pero la herencia ya la había perdido. En ningún momento en esa palabra dice que le vuelve a dar la herencia la despilfarró. Por lo tanto, esto es así. Primero de Juan 3:9, que has dicho no practicar el pecado, no podemos pecar. Bueno, pues yo tengo historias aquí de Gigi Ávila, por ejemplo, que dijo que tuvo una congregación durante 10 años de personas salvas que manifestaban el Espíritu Santo y que daban señales de conversión y que de pronto desaparecieron todos. Y tengo aquí una lista de Joshua Harkis, Marty Sampson, Tony Campolo, famosos predicadores evangélicos, algunos de ellos calvinistas, que rechazaron la fe y se volvieron atrás y manifestaron públicamente que ya no creían en Dios. Pues parece ser que cayeron de la gracia todas estas personas de aquí. Y en tu congregación no me digas que no hay personas que son salvos, que son buena gente y que al final ninguno ha caído. Porque eso, la historia de la vida del ser humano no es así. El Señor nos preserva, claro, pero hace un pacto. Jeremías, el pacto eterno. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Pero eso significa, el pacto significa que no se pueda quebrantar. Pues anda que no hay escritura que dicen quebrantarse es el pacto. Y dice, volveos a mí porque habéis quebrantado el pacto. Por lo tanto, un pacto se puede quebrar. Lo que pasa es que Dios, Él nunca nos va a quebrar el pacto, pero nosotros sí. Y luego ya muy rápidamente, porque no da tiempo, en tu refutación de eso, pues ya hemos dicho que estás interpretando, el libre albedrío dices que es falso, yo te digo que no, el libre albedrío es real, y todas las escrituras que te ha dado tiempo a refutarme, pues simplemente me dices que no son así, que hay que verlas de otra manera, pero son interpretaciones, yo las que he dado son claras. Y en todas, y repito, en todas las que he mencionado, hablas de la fe, de guardar las cosas. Dios nos guarda mediante la fe, y la fe es un acto personal. La fe la desarrollamos nosotros, la fe sin obras es muerta. Y la fe es el motor, es la acción que nos impulsa a seguir a Cristo, a ser sus discípulos, a ser como Él es, a ser participantes de la naturaleza divina, a estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, es imposible que no tengamos parte en esa salvación y que tengamos que cuidar la salvación. Primero tenerla, luego cuidarla, permanecer en ella. Y podemos, como varias escrituras, caer de esa gracia y podemos perdernos, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Mi tiempo, 10 minutos, 10 segundos. Y ahora tocan las preguntas si no me acuerdo mal. Sí, las preguntas. Si no me equivoco, creo que son 2 preguntas y ¿cuántos minutos tendremos para responder? 3 minutos, ¿no? Y 3 minutos respuesta, 2 minutos réplicas, ¿te parece bien? Ok, me parece perfecto. Bien. Bueno, voy a iniciar pues con mi pregunta. Y va en base a lo que he citado de Romanos capítulo 8, versículos 35 y 39, donde nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
usted nos dijo que incluye también a los inconversos, aquellos que no se han convertido. ¿Puede demostrármelo usted a la luz del capítulo 8 de Romanos? ¿El qué? Perdona, ¿cuál es la pregunta exacta entonces? La pregunta es, ¿puede demostrarme usted, de acuerdo al capítulo 8 de Romanos, que incluye también a los inconversos? La pregunta es, si puede probarlo y si lo puede probar, pruébelo. Vale, pues tomo el tiempo. Bueno, ahora mismo de cabeza no tengo todos los versículos porque no estábamos hablando de perder la salvación, no estábamos hablando de esto, creo que se sale un poquito del tema, porque no estábamos hablando de más que de si se pierde o no la salvación. Tú me preguntas ahora si el amor de Cristo llega a todos. Pues por supuesto que el amor de Cristo llega a todos y pues me acuerdo de escrituras de memoria. Volveos a mí, el Antiguo Testamento está lleno de volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Isaías 1 dice: arrepentíos, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, blancos como la lana serán hechos. O sea, y el apóstol Pablo, cuando predica el Evangelio en Hechos 2, después de predicar el Evangelio a los judíos les dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Y le dice: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el amor de Cristo está para todos y siempre está para todos. Pero en este caso, en cuanto a perder la salvación, podríamos analizar esa escritura que no habla de salvación, está hablando del amor. Es que en ningún momento dice: no hay nada que nos separa del amor de Cristo, ni muerte, ni vida, ni infierno, ni pecado, ni nada nos separa del amor de Cristo. Y en el versículo 37 además dice: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Cómo vencemos? Claro, con la ayuda de Cristo, por supuesto. Yo no te niego que todo lo hacemos por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo hacemos por Cristo. Todo se lo debemos a Cristo. Pero no significa que nos lleven andas Él y que hagan las cosas por nosotros, sino que con su ayuda, con su gracia, con su poder, podemos vencer todas las cosas, que no lo tenemos que hacer solo. Como Cristo dice: llevad mi yugo, que ligera es mi carga. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ligeros mi yugo. Es decir, Él pide que compartamos con Él, o sea, que Él comparte con nosotros su esfuerzo y nosotros que estar ligados a Él. Él nos ayuda a llevar las cargas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es como en lo que hemos visto de Juan 15. Tenemos que estar ligados a Él en la vid. Él es la vid, nosotros somos parte. Si nos soltamos, caemos y nos morimos. Y tenemos que cuidarnos, por supuesto. Es que he leído como 10 escrituras que nos dicen literalmente permanecer en el amor. Cuidaos de vuestra salvación, labradla con cuidado, estar diligentemente atentos, estar pendientes de vuestra salvación. El que fuere vencido será borrado del libro de la vida. Eso no es metafórico. Es que lo repite a las 7 iglesias. Hay 7 citas desde Apocalipsis 2, todo el capítulo 2 y 3. Acaba diciendo: el que venciere recibirá tal bendición. Y en este caso será borrado del libro de la vida. Hay que vencer, y vencer requiere nuestro esfuerzo, y vencer requiere que hagamos nuestra parte. Cristo nos ayuda, pero nosotros somos los que tenemos que hacer nuestra parte. Gracias. Del tiempo. Te pongo tus 2 minutos. Sí, adelante. Bien. Bueno, interesante. Bueno, vamos a refutar la respuesta de nuestro compañero Santiago Las. Bien, en capítulo 8 de Romanos, la pregunta sería: ¿será que nuestra salvación, el amor de Dios, no está ligado a nuestra salvación? Por supuesto que sí, no está desligado de ninguna manera. Ahora, ¿tiene un contexto soteriológico en cuanto a nuestra salvación, el capítulo 8 de Romanos? Evidentemente que sí, lo vamos a demostrar muy fácil. Leamos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice nuestro compañero, que también esto incluye también a los inconversos, aquellos que todavía no se han convertido. Dice que también incluye el amor de Cristo. Evidentemente que sí, pero hay que entender algo muy importante: a través de la gracia común. Pero hay una gracia especial que cubre solamente a los escogidos de Dios, aquellos que son salvos, aquellos que han creído. Ahora, tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Yo le preguntaría a usted, señor Santiago Lázaro, ¿será que un inconverso es muerto por causa de Cristo todo el tiempo? Por supuesto que no. Así que, por lo tanto, ni siquiera en el capítulo 8 de Romanos se refiere a los inconversos. ¿Por qué? Porque el amor especial en el capítulo 8 de Romanos
evidentemente se refiere a un contexto soteriológico en cuanto a nuestra salvación. Y evidentemente no los podrá separar del amor de Cristo. Y si no los puede separar del amor de Cristo, no pueden perder la salvación. Luego dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pregunto, ¿un inconverso puede ser considerado un vencedor? Por supuesto que no. Así que ni siquiera en el capítulo 8 de Romano podemos meter forzadamente a los inconversos, sino que se refiere a aquellos que han creído. Y estos que han creído no los puede separar nada del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entendamos algo muy importante. Y es que ¿quién es el vencedor? En el capítulo 3 de Apocalipsis, como he dicho, no se refiere a una condición que hay que vencer para poder obtener nuestra salvación, de que hay que vencer para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Nuestro amigo Santiago Lázaro no puede demostrar ni un solo pasaje bíblico donde un convertido haya sido borrado su nombre del libro de la vida. Gracias. Cuando te diga la hora no hace falta que cortes, puedes terminar la frase, ¿no? No hay problema. Bueno, ahora vendría mi pregunta y me gusta precisamente porque estamos centrándonos en el tema importante. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, 15, por ejemplo, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, con lo cual yo entiendo que estar inscrito en el libro de la vida es obtener la salvación. Y como hemos visto en Apocalipsis 3:5, nuestro nombre puede ser borrado. Entonces, ¿podemos perder la salvación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok, adelante. Bueno, aquellos que fueron condenados, la razón es porque no estaban escritos en el libro de la vida. Y todo fue en base a la presencia de Dios, porque Dios así lo quiso. De hecho, y esto va ligado a lo que es la soberanía de Dios. También en el mismo Apocalipsis nos arroja luz al respecto. De hecho, el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué razón fueron condenados? La respuesta es porque no estaban escritos en el libro del Cordero. No es que en un momento de la historia, en un momento de la eternidad, un momento del tiempo, Dios los escribió y luego los borró. No existe esa evidencia. ¿Por qué no fueron salvos ellos? Porque la gracia de Dios los pasó por alto. Simple y sencillamente. Ahora, ¿en base a qué fueron condenados ellos? En base a su pecado. ¿Estaban ellos escritos en el libro de la vida? Por supuesto que no. Así que, por lo tanto, no da lugar para que ellos tuvieran una posibilidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque no estaban escritos en el libro de la vida. Ese es el destino de ellos. Y eso también se le llama predestinación. Y en base a esa misma predestinación está ligado a lo que es la salvación. Esto es lo que puedo decir. Adelante. Muy bien. Minuto 33, lo dejas ahí, ¿no? Vale, pues ahora mi respuesta de 2 minutos. Precisamente iba a citar ese Apocalipsis 13:8 que dice que los nombres de los que estaban inscritos en el libro de la vida no adoraron a la bestia. Por lo tanto, está claro que los inscritos en el libro de la vida son salvos y los no inscritos, por supuesto, son condenados. Pero ya decir que Dios en su presencia los inscribió a unos y a otros no los inscribió, y la predestinación es otro tema, pero no estoy de acuerdo con ninguna de las dos explicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 20:12 dice que fueron juzgados todas las personas por los libros y por el libro de la vida. Y que en el libro de la vida están aquellos que iban a ser salvos y los que no estaban no iban a ser salvos. También nos dice en el versículo 15, los que no estaban inscritos fueron lanzados al lago de fuego y azufre, como hemos visto antes, y en los cielos entrarán, en el 21-27, dice que en el cielo entrarán los que están inscritos en el libro de la vida. Eso está claro. Pero ahora bien, ¿puede uno que está inscrito en el libro de la vida, que es salvo ya, ser borrado? Es que la clave es eso. Ser borrado, te lo dice explícitamente. Y está hablando a la iglesia de Cristo, no está hablando a gente inconversa o gente que no está inscrita. Estamos hablando a gente conversa. Dice, el que venciere, vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y lo confesaré
delante de mi Padre. Por lo tanto, lo que está clarísimo es que hay gente inscrita en el libro de la vida, que su nombre va a ser borrado y por lo tanto será lanzado al lago del fuego y azufre. Por lo tanto, está claro que no hay una garantía absoluta de salvación, sino que hay una seguridad plena de salvación que depende de nuestra ejecución correcta de los mandamientos de Dios, de nuestra pureza, nuestra perseverancia y nuestro cuidado y nuestra preservación de esa salvación tan grande que hemos recibido. Podemos caer de la gracia, podemos, siendo salvos, ser borrados de nuestro nombre y por lo tanto caer en condenación. Esto es irrefutable y no es interpretativo, esto es literal. Muchas gracias. 2 minutos, 2 segundos. Bueno, me tocaría a mí mi segunda pregunta. Segunda pregunta. Ok. En base a lo que he citado de Juan capítulo 6, versículos 37, 38 y 39, donde se nos dice, Cristo nos dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Ahora, si Jesucristo hizo la voluntad del Padre, entonces, ¿cómo es posible de que usted nos diga de que la salvación se puede perder? La pregunta es, ¿hizo Jesucristo la voluntad del Padre, sí o no? Y si hizo la voluntad del Padre, va ligado a la misma pregunta, y si Cristo hizo la voluntad del Padre, ¿cómo es posible que dé lugar para que uno se pierda? Adelante. Pues es sencillo, porque, repito, la salvación de Cristo es plena y completa. Y el Señor le da a personas para Él y Él las guarda y las cuida. Pero tenemos nuestro libre albedrío y estamos sometidos a nuestras debilidades humanas. Y como he leído en muchas y muchas escrituras de aquí, podemos perder la salvación. O sea, estamos ligados a Cristo. Cristo nos salva, Cristo nos protege, Cristo nos cuida, pero no nos obliga. Él no nos obliga nunca. Es el libre albedrío. Permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí nada podéis hacer. Se dice que separados de mí nada podéis hacer, significa que tenemos la libertad de separarnos. Que podemos separarnos. Si permanecéis en esa bondad, en la gracia, seréis salvos y no seréis cortados. Por lo tanto, está claro que podemos ser cortados. Romanos 11, 22. Lo he citado 80 veces. Acabamos de leer Apocalipsis 3, 5. El que venciere no será borrado. Por lo tanto, el que fuere vencido es borrado del libro de la vida. ¿Significa que Dios ha fracasado? No, significa que nosotros hemos fracasado. Esa es la diferencia. Que le dejamos todo el trabajo a Dios, dejamos que nos maneje como títeres. Y no es así, Dios no nos maneja como títeres. Dios nos cuida, nos protege, nos ensalza, nos mima, nos llama al arrepentimiento, nos saca de las profundidades del abismo. Pero somos nosotros los que tenemos que aceptarlo. Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, la gracia de Cristo es eterna, pero si nosotros la rechazamos, no nos sirve de nada. Es que te lo dice. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya la expiación la hemos rechazado. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. Hemos caído de la presencia de Cristo. Hemos caído de su poder de salvación. No porque su poder sea insuficiente, sino porque nosotros lo hemos rechazado. Y 2 Timoteo, que eso está muy claro. Tenemos salvación en Cristo. Si somos muertos, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Es que está clarísimo. Es que está clarísimo. Es que está clarísimo. Lo miro por donde lo ves. Tienes 50.000 escrituras que te hablan de esto, de que dependemos de la libertad. Han dejado, 2 Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado, como Balaam. Es que hay un montón. Hebreo tiene que decir, si pecáramos voluntariamente, ya le he dicho. Es que está muy claro. Somos nosotros los que nos desligamos. Dios está ahí, nunca nos falla, nunca nos va a fallar. Él siempre está hablando, nos va a llamar 1.000.000 de veces y siempre va a estar a nuestro lado. Pero somos nosotros los que nos separamos de Él, los que nos alejamos y los que rechazamos su gracia, por desgracia, y caemos de la gracia y nos perdemos y nuestro nombre es borrado. Gracias. 3 minutos, 3 segundos. Ok, adelante con mis dos
minutos. Bien, de acuerdo a mi pregunta que he realizado en base a Juan capítulo 6, versículo 38 al 40, no da lugar para creer que la salvación se pierda. El texto es clarísimo y es evidente, porque si Cristo pierde a uno, entonces Cristo no hizo la voluntad del Padre. Para Cristo ser la voluntad del Padre, Cristo no tiene que perder nada de lo que el Padre le da. Ahora, saltar de un texto, ir a Romanos capítulo 11, es sacar la Biblia fuera de contexto. Y es como contraponer un versículo contra otro. Y la verdad, no estamos en una guerra de versículos. Estamos acá para extraer luz al respecto de lo que dice en el pasaje. Y en el pasaje que se basó mi pregunta, en la que basé para realizar mi pregunta, no da lugar para creer que existe una posibilidad de perderse. Para nada. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, lo que a mí viene no lo he hecho fuera. Y esta es la voluntad del Padre, que lo que Él me da, no pierda yo nada. Por lo tanto, no se puede perder la salvación. Es imposible que la salvación se pueda perder. Pero nuestro amigo dice, en base a mi pregunta, su respuesta dice, de que Cristo nos guarda y nos libra. Pero ¿y cómo si Cristo nos guarda y nos libra? ¿Cómo nosotros podemos perdernos? Entonces dice él, bueno, lo que pasa es que aquí nuestro libre albedrío entra en interacción. Y si nuestro libre albedrío entra en interacción, podemos perder la salvación. Entonces la pregunta es, ¿será que nuestro libre albedrío es superior y será que la protección de Dios pueda ser resistida por nuestro libre albedrío? ¿Será que somos superior que Dios? Absolutamente no. Lo finito no puede limitar a lo infinito. Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos preserva y Dios nos llama. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Imposible. Gracias. Pues vamos con mi última pregunta, entonces. Este es una cita un poquito larga, no sé si quieres que te la lea para hacerte la pregunta. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Adelante. Te la leo, ¿vale? Me toma un poquito de tiempo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En base a estos versículos, que lo guardaba para el final, que creo que es la escritura más clara de todas las que están en las escrituras, y no la he citado en mi exposición para guardarla para esta pregunta final, en base a estos versículos, ¿me podrías decir si se puede caer de la gracia, sí o no, y por qué? Gracias. 3 minutos cuando empiezo a hablar. Adelante, que corra mi tiempo de 3 minutos. Bien, nada en lo absoluto no nos puede hacer caer de la gracia de Dios en base a estos versículos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro no está estableciendo las normativas o estos patrones para no caer de la gracia de Dios. Más bien, hemos sido llamados para realizar estas cosas que el apóstol Pedro establece. Ahora, si nosotros los realizamos, no podemos caer de la gracia de Dios. Ahora, tiene que haber un motivo, tiene que haber una causa primaria por la cual nosotros ejecutamos estas cosas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hemos sido salvos por la gracia de Dios.
como causa primaria, salvo la gracia de Dios. Y si somos salvos, tenemos que ver resultados de esa gracia. Y ese resultado es nuestra fe. Y esa fe produce todas estas obras como de caridad. De igual manera, la fe sin obra, como usted dijo, es igualmente muerta, pero no estamos colocando la obra acá como medio para la salvación, porque colocar todas estas cosas para no caer de la gracia de Dios, entonces estaríamos viendo la salvación como salvación, gracia más obra. Pero usted ha dicho, en este debate dijo de que la salvación es por gracia y no por obra, pero ahora veo como que usted está colocando las obras como medio para no caer de la gracia de Dios. O sea, nosotros contribuimos con nuestra salvación a través de todos estos elementos que se han leído para no caer de la gracia de Dios. Por supuesto que no. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer todo eso que el apóstol Pedro dice, pero ese es el resultado de nuestra fe. Ese es el resultado de que hemos sido salvados, hemos sido llamados, hemos sido justificados y estamos siendo santificados y perseveramos constantemente en la gracia, en la perseverancia, etc. Esa es mi respuesta. Muy bien, 1 minuto 57. Reinicio y me doy mis 2 minutos. Bueno, pues ya hemos visto, creo que esta escritura es clara y con esto termina el debate y creo que es muy, muy claro, muy completo y muy conciso de que tenemos la posibilidad de caer de la gracia. Dice que en esta escritura no habla de caer, pues el versículo 10 dice, si hacéis estas cosas no caeréis jamás. Eso es rotundo y completo. Anula todo las interpretaciones muy bondadosas, muy cariñosas, muy bonitas para halagar el oído, pero realmente tenemos que estar cuidando nuestra salvación, porque es un don de Dios y los dones se cuidan. Y por supuesto que tenemos libre albedrío para perderlo. Y además en esta escritura nos da todo el proceso, es que aquí nos explica todo lo que yo he dicho. El versículo 3, todo lo hemos recibido por el poder de Cristo. Versículo 4, tenemos esas promesas de obtener la naturaleza divina. Promesa, no garantía absoluta e incuestionable. Promesa, una promesa es algo firme de parte de Dios, un pacto, que si permanecemos en ella no caemos, pero nosotros podemos caer. Y dice, hagamos diligencia, fe, virtud, conocimiento, paciencia, piedad y amor. Eso no son obras de salvación. Yo no digo que nuestras obras nos salven. Esto no lo digo yo, lo está diciendo Pablo. Es Pedro, el que está hablando, no lo digo yo. Todas estas cosas son cosas que nos hacen progresar para obtener la naturaleza divina, no para salvarnos. Para obtener la naturaleza divina y para permanecer en Cristo y no ser borrados. Porque si hacemos esto no estaremos ociosos. El que cree que tiene la salvación asegurada, puede caer en el ocio, puede caer en la complacencia, en la tranquilidad, en la pereza y en cómo estoy tan seguro, pues no voy a molestarme porque tengo seguridad. Precisamente dice, el que cae en la ociosidad, en el 9, tiene la vista muy corta. Por lo tanto, dice, procurar hacer firme es trabajar y hacer nuestra parte, vocación y elección, esfuerzo, vencer. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si no las hacemos, caeremos. Por lo tanto, la salvación está en Cristo y nos da seguridad, pero nosotros tenemos que cuidarla para no caer, porque si no hacemos estas cosas, caemos. Muchas gracias. 2 minutos 10, me he pasado 10 segundos, disculpa. Y ahora tenemos el resumen final, si no recuerdo mal. ¿Cuánto? ¿3 minutos o 5 minutos? ¿Cuánto quieres? 3 minutos me parece. 3 minutos. Bueno, 3 minutos. Bueno, lo que pasa es que un poco ya está avanzando ya la noche, ¿no? Y Parezco, pues 3 minutos, no hay problema. Yo te lo pongo 3 minutos para un día. adelante. Bueno. Bien, señores, para resumir estos 3 minutos de resumen, hemos visto los argumentos, tanto los que he presentado mi persona y tanto los que ha presentado nuestro antagonista, Santiago Laza. Y quiero repetir la misma frase que presenté en mi exposición previamente, en mi tiempo inicial, de que estoy en plena convicción de que Dios no pierde lo que Él salvó y que Cristo no muere en vano. Cristo hizo la voluntad del Padre, por lo tanto no puede perder a ninguno de aquellos que el Padre le entregó a Cristo. Y que el Espíritu Santo no sella por un tiempo, sino para siempre. En base a esto, la salvación es imposible que se pierda. Y lo expuse contundentemente a través de muchos versículos bíblicos que leí en mi tiempo de exposición.
De igual forma, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 establece de que nuestra salvación es por gracia y esto no da lugar para las obras. Lo aclara el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. De igual manera, no escuché refutación a lo que dice en Juan capítulo 6, verso 37 al 39, Efesios capítulo 13, verso 14, nos habla de que el Espíritu Santo tenemos las arras y esta es la garantía legal en... Se cayó. Esperemos que entre otra vez. Muchas gracias a todos los que han estado hasta aquí en directo por vuestra paciencia y a todos los que vayan a ver el vídeo grabado, pues simplemente sacar conclusiones. Cada uno puede analizar, ver los argumentos, las escrituras, lo que dice cada una y analizarlo por su cuenta. Por supuesto, cada uno tiene lo que se llama sesgo de confirmación. El que crea en una cosa, pues tirará para su lado, el que crea en la otra, pues tirará para el suyo. Pero si somos capaces de analizar un poquito con imparcialidad las cosas, pues creo que podemos sacar alguna conclusión interesante y considerar cuál es nuestra condición ante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si entra y podamos terminar, que ya nos quedaba muy poquito. Se le ha caído, me está diciendo por interno que se le ha caído el internet. A ver si puede entrar otra vez y hacemos la despedida final. 1 minuto y medio de cierre, de resumen. Voy a hacerlo yo en el mismo tiempo para que seamos justos y equilibrados. Y con esto terminaremos. Bueno, pues yo creo que sinceramente no puedo refutar ninguno de mis argumentos. Siempre intento sacar escrituras un poco de contexto e interpreto pasajes que son muy explícitos y muy claros. No refuto ninguno de mis argumentos principales de caer de la gracia, que explícitamente dicen que nos desligamos de Cristo, que caemos de la gracia, que nuestro nombre puede ser borrado, que si pecamos voluntariamente ya no hay más sacrificio, nos alejamos del Espíritu Santo, por lo tanto perdemos ese sello. El Espíritu Santo. Está claro que todo lo que tenemos lo debemos a Dios, pero el libre albedrío que tenemos no supera a la voluntad de Dios, porque Dios nos ha concedido ese libre albedrío para que seamos independientes y para que podamos obtener la estatura de la plenitud de Cristo y podamos ser participantes de su naturaleza divina. Creo que mis argumentos han sido claros, explícitos y concretos, que no he divagado ni interpretado, sino que he leído palabra por palabra. Somos salvos por gracia, por supuesto tenemos seguridad plena, pero no la garantía absoluta, porque depende de nuestra capacidad de acceder a la gracia, de permanecer en la gracia y de no caer de la gracia. La salvación hemos visto que es un proceso que está ligado a Cristo, que requiere nuestra fe y nuestro esfuerzo para estar cerca de Él. Debemos permanecer en Él y estar con Él y perseverar con Él. Vencer al mundo y guardar los mandamientos y así claramente podemos estar libres de caer si permanecemos en Cristo. Si no nos la alejamos de Cristo, lógicamente no caeremos nunca. Pero está esa posibilidad y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, es decir, con respeto, con dedicación y con cariño. Muchas gracias. ¿Estás ahí? ¿Ya, Jader? Sí, aquí estamos. Bueno, bien, pena. He hecho un final de 1 minuto y medio como tú habías hecho. No sé si quieres añadir algo o... No, para nada. Ya aquí finalizamos. Bueno, agradecerle a todas las personas. Agradecerle a todos los... Siempre tú no he usado más tiempo, ¿vale? Sí, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Y gracias también a usted por darse cita a este debate y también mil disculpas a las personas que no han tenido la paciencia allí de escuchar. He tenido bastante dificultad en cuanto al internet. Se me cae a cada rato y entonces eso fue la deficiencia, ¿no? Que se presentó, problemas técnicos y espero que podamos compartir en una segunda ocasión. Ya es un poco ya noche y espero que ustedes puedan sacar sus conclusiones de todo lo que se presentó en este debate. Se despide con ustedes. Mi nombre es Jader Flores. No sé si usted tiene algo más que agregar. Pues despedirme, simplemente agradecer a Alex por prestarnos su plataforma, agradecer a ti por tu exquisita educación. Creo que hemos podido hablar con todo respeto, no ha habido ni una palabra más alta que otra, ningún gesto malo, ninguna descalificación por parte de ninguno. Hemos expuesto cada uno nuestras opiniones e interpretaciones bíblicas y ya pues cada uno que decida. Yo como santo de los últimos días creo
en lo que he expuesto y espero que Dios bendiga a todo el mundo, que nos ayude a todos y que somos salvos por Cristo, por supuesto, y que podamos permanecer siempre junto a Él para recibir la gloria eterna que tiene preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias.